RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra en comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Hernando Ceballos Flores, ministro de Salud, a quien le agradecemos siempre la amabilidad, la cordialidad con RCR. Qué gusto saludarlo, señor ministro. Buen día. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes, a su disposición. Ministro, el tema de las playas hace unos días se ha convertido en un tema de atención, ¿no? Por el desborde que se registró en algunas playas del litoral, fundamentalmente en la de Agua Dulce en Lima, pero también en otros puntos del país. Sabemos que usted hoy va a tener una reunión con diversos representantes de Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Lima, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que se va a llevar, ministro? ¿Ya se tiene una idea exacta de las medidas que se podían adoptar con motivo de la festividad de fin de año en este caso? Sí, bueno, las medidas están claras. El tema es ver si es que realmente esto puede operativizarse de manera efectiva. En Navidad esto no pudo darse de la manera que hubiéramos querido. Nosotros habíamos señalado la necesidad primero de la doble vacunación para ingresar a la playa, establecer determinados aforos para no crear un exceso de gente, por más que es un espacio abierto, y prohibir la venta de bebidas alcohólicas, básicamente, ¿no? Sin embargo, fueron desbordados las personas que venían de la municipalidad para controlar. Al final el aforo fue superado largamente, se consumió una gran cantidad de bebidas alcohólicas y el control de la doble vacunación para ingresar tampoco se realizó como hubiéramos querido. Entonces, de lo que se trata ahora es de realmente conversar, poner sobre la mesa las posibilidades de control que tenemos sobre las distintas playas más concurridas en el litoral peruano. Si realmente aparece la posibilidad de un control efectivo, bueno, se tratará de aplicar para este año nuevo, y si no, si hubiera alguna duda, pues entonces tendremos que tomar otra decisión, ¿no? O sea, ¿no se descarta entonces, señor ministro, el cierre de las playas como medida preventiva en estas fechas? No, no está descartado. No está descartado. Lo más importante es salvaguardar la salud de la población y evitar focos de contagio. Bien, este es un tema. El otro tema, ministro, acaba de emitir un Twitter el Ministerio de Educación, ¿no? Y que tiene que ver con una reciente normativa, ¿no? Para el reinicio de clases presenciales entre el 1 al 14 de marzo, ¿no? Y lo que dice este Twitter es que están trabajando justamente en todas las medidas con el Ministerio de Salud y se informamos a la comunidad educativa que todos los aspectos sanitarios y epidemiológicos considerados por las disposiciones para el retorno seguro a las aulas en el 2022 se han trabajado junto con el Ministerio de Salud, ¿no? Se lo pregunto por qué, señor ministro, porque existe también una preocupación padres de familia, comunidad educativa, ¿no? En el sentido de los horarios que se van a cumplir de acuerdo a esta normativa, ¿no? En zonas urbanas se habla de 4 horas y en zonas rurales jornada normal, jornada completa. ¿Esto también forma parte de una evaluación? ¿Puede cambiar sobre todo en las zonas urbanas? Bueno, los horarios dependen exclusivamente del Ministerio de Educación. Nosotros lo que señalamos son las condiciones epidemiológicas para el retorno a clases, ¿no? ¿Ya? Las condiciones sanitarias. En ese sentido, hemos tratado de ser lo más claros posible. Nosotros hemos avanzado de manera sustancial con la vacunación. En enero vamos a vacunar a los niños de 5 a 11 años, lo cual generaría las condiciones necesarias para el reinicio de clases, ¿no? Así que lo que pasa es que además de esto, además de tener un buen porcentaje de la población escolar vacunada, necesitamos la condición de los propios colegios, que los servicios sanitarios estén adecuados, que las aulas mantengan el distanciamiento social para los alumnos. Estas son condiciones, digamos, generales que los colegios tienen que cumplir para reiniciar sus clases. Más allá de eso, si lo que corresponde es un reinicio con 4 horas, 5 horas, de acuerdo al retorno que se va dando luego de casi 2 años de no asistir a clases presenciales, es una decisión pedagógica del Ministerio de Educación que nosotros respetamos. Entendemos que lo que quiere el Ministerio es un retorno gradual a el horario anterior, pero que se debe empezar con clases, digamos, con horarios de clases más pequeños, más cortos, ¿no?
Pero desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros ya le hemos alcanzado efectivamente al Ministerio de Educación las condiciones mínimas que se necesitan para el reinicio de clases, ¿no? Y de hecho creo que eso se puede hacer en el mes de marzo. Ahora, en esa misma línea, ministro, entonces, si se está trabajando de la mano, eh, ¿ya se tiene alguna información de la capacidad que tienen los centros educativos? ¿Están preparados en su gran mayoría o todavía faltan algunos temas, ¿no? En el seguimiento que ustedes hacen ya dentro del tema sanitario. Bueno, lo que hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Educación, de esto ya hace varios días, es que ellos necesitan hacer una evaluación completa de las diferentes instancias educativas, ver cómo están sus edificaciones, sus condiciones. Son casi 2 años de establecimiento, muchos de ellos no están funcionando, entonces tienen que evaluarlos, si están en condiciones adecuadas, cuántos alumnos pueden entrar por clase, ¿no? Cómo son los patios de juego, cómo están los servicios sanitarios para que los niños puedan lavarse las manos. Muchos de ellos no tienen servicio de agua, ni el resto de los sanitarios, muchos de los colegios. Esto tiene que corregirse antes de que empiecen las clases. Y el otro tema es el tema de los profesores, ¿no? Que ya compete, por un lado, al Ministerio de Educación, porque tiene que ver con la currícula, con la preparación de clases después de haber estado parado bastante tiempo el sistema educativo, y después el tema de la vacunación de los profesores, donde efectivamente estamos más allá del 90%, pero en nuestra opinión los profesores deben estar al 100% de vacunados para reiniciar las clases. Antes de pasar a otro tema sobre la vacunación, ministro, antes de marzo, más o menos, ¿cuál es la meta de vacunación a niños y niñas que se reintegran a clases? Bueno, nosotros tenemos vacunas para vacunar a todos los niños. Tenemos vacunas para vacunar a los niños de 12 a 17 años, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y esperamos en enero, pues, poder vacunar a los demás, ¿no? Esto no solo va a depender del Ministerio de Salud, que ya tenemos las vacunas a disposición, que le empezamos a vacunar además sobre todo en los colegios, sino también de los padres de familia, de que colaboren, ¿no? Pero la idea es, y lo recomendable es que todos los niños al retornar a clases estén vacunados. Ahora, ¿cómo está avanzando el tema de la vacunación en el país, ministro, ¿no? Usted expresa siempre una preocupación en el sentido que hay alguna resistencia, ¿no?, de algunos ciudadanos en aplicarse la vacuna, pero hemos visto que ahora hay un mayor número, ¿no?, sobre todo para el tema de la dosis de refuerzo, ¿no? Pero en cuanto a las dos vacunas, ahí sí tenemos problemas o no tenemos problemas. Sí, bueno, mis colaboradores, los viceministros dicen que yo en ese sentido soy o pesimista o demasiado exigente, porque en realidad nosotros en el mes de agosto, cuando empezó esta nueva gestión, estábamos en alrededor de 12 millones de peruanos vacunados. Actualmente tenemos más de 49 millones de dosis aplicadas, o sea, hemos pasado del 15% de la población vacunada a tener casi el 77% en este momento, ¿no? Es un avance muy importante. Comparábamos el otro día con Chile y con Venezuela, que tienen más que nosotros, están en el 80% de su población vacunada, en el caso de Chile. En el caso de Ecuador tienen un poco menos que nosotros, pero el porcentaje de población que ellos tienen y la realidad geográfica, ellos tienen mucha menor población que la nuestra. O sea, porcentualmente hemos vacunado más que Chile y en condiciones geográficas muy difíciles. Este es un triunfo de los propios trabajadores del sector salud, sin ninguna duda. Sin embargo, nosotros no nos quedamos contentos con eso. Queremos llegar primero a fin de año o la primera semana de enero a más tardar al 80% de la población vacunada, lo cual nos daría un mayor grado de tranquilidad en el sentido de disminuiríamos esta circulación que tiene el virus dentro de las personas que no están vacunadas, ¿no? Esto es sobre todo porque está la variante Omicron acá. Ahora bien, todavía tenemos objetivos por cumplir. Si estamos en el 80%, quiere decir que hay un 20% que todavía no se vacuna. Justamente la mayoría de los pacientes que están llegando a cuidados intensivos son los que no están vacunados,
Y también con la variante Omicron está ya demostrado que la dosis de refuerzo es muy importante para disminuir los contagios de esta variante. En este momento, a partir de la disposición de la ciudadanía, por lo menos el dato que tengo hasta ayer, se entenderá que son datos nacionales, que de los lugares más alejados tardan 2, 3 días en llegar, pero hasta ayer teníamos más de 3 millones de personas con la dosis de refuerzo. En las personas mayores de 50 años sí estamos en el 82-83% de la población vacunada, y en toda la población peruana estamos llegando acercándonos al 77%, ¿no? Así que estamos en esa carrera. Nos preocupa incrementar la vacunación de refuerzo, la llamada tercera dosis, que en realidad es una dosis de refuerzo, y ir cerrando la brecha de la segunda dosis en este porcentaje de gente que todavía no acude, ¿no? Esperemos que esto se dé en los próximos días. Estamos dialogando con el doctor Hernando Ceballos Flores, ministro de Salud. Ese 77% que usted hace mención, ministro, son personas con 2 dosis, ¿no? Y también usted explica Con que, dos, ya, y no, que hay 3,5 millones de peruanos que se han ya aplicado la dosis de refuerzo o la tercera dosis. ¿Cuántos peruanos no se han vacunado? No tienen ni la segunda dosis, no tienen las 2 dosis, ni mucho menos la de refuerzo, naturalmente, ¿no? ¿Se bueno, tiene una en estimación? general, sí, en general la cantidad de peruanos que no tienen completa las dos dosis se acerca a los 5 millones, algo más, son casi 5 millones de peruanos, ¿no? De los 34 millones que tenemos, ese es el porcentaje de personas que no se han vacunado con las dos dosis. Ese es un Y potencial son, foco de contagio, ministro, de esos sin 5 millones de ninguna peruanos. duda, sin ninguna duda, y son los que están yendo a las unidades de cuidados intensivos mayoritariamente, ¿no? Más del 80% de los pacientes que tenemos en cuidados intensivos son justamente este sector que no ha completado las dos dosis, ¿no? Y también el porcentaje de fallecidos es mayoritariamente de lejos, yo diría casi 20 veces más de los que no han recibido las dos dosis. ¿Y qué se va a hacer o qué se está haciendo justamente para llegar a esos peruanos que se resisten a aplicarse las vacunas? Bueno, hay dos cosas. La primera es, vamos a mantener la estrategia que nos ha dado muy buen resultado en el país, que nos ha permitido en 4 meses y medio pasar del 15 al 70 y tanto por ciento. Ese es el acercar el Ministerio de Salud a la gente. Nuestras brigadas ya no vacunan en vacunatones, nuestras brigadas tienen un vamos a tu encuentro, que es la nueva estrategia, que es salir casa por casa, ir a los caseríos, en las plazas, en los parques, en los mercados, buscando. Ya no estamos esperando a la gente, la vamos a buscar. Y además, una campaña agresiva de explicarle a la gente que no hay ningún temor con las vacunas, que tenemos más de la mitad de la humanidad ya vacunada, que no hay gente que haya fallecido por las vacunas, que no te ponen un chip, en fin, todo este trabajo que no es sencillo tampoco ya en un porcentaje menor de gente, porque claro, hay creencias religiosas y de otro tipo, además hay una campaña antivacunas muy fuerte, evidentemente financiada, no sé por quiénes, pero que le hace daño a la población peruana y que tenemos que contrarrestar. Las normas que hemos establecido también han ayudado, se han incrementado las colas en los vacunatorios, lo cual es bueno y vamos a seguir insistiendo en esta dirección. De estos 5 millones de peruanos que no están vacunados, que no han recibido ninguna dosis, ¿dónde se ubica la mayor porción, señor ministro? ¿En zonas urbanas o zonas rurales? No, zonas rurales, zonas rurales. En zonas urbanas hemos tenido resultados muy alentadores, como es por ejemplo el caso de Ica, donde hemos pasado ya largamente el 80%, estamos en el 84% de la población vacunada. Algunos sectores de Lima también estamos arriba del 80%. Lo mismo pasa con Trujillo, también en Piura vamos aceleradamente la vacunación. Pero hay regiones como por ejemplo Loreto, que son zonas rurales, Puno, Abancay, donde tenemos todavía retrasos. Allí nuestro objetivo, imagínense, es poder consolidar el 50% de la población con dos dosis, ¿no? Allí yo he viajado hasta Angamos, hasta las tribus Matsé, me he ido yo personalmente, le digo, en un hidroavión a conversar con los APU, nos hemos reunido, y hay una gran resistencia para la vacunación, ¿no? Ellos consideran de que sus medicamentos tradicionales son los que los van a curar. Es cierto que son tribus que están aisladas y por tanto tienen una menor posibilidad de contagio,
pero si llega a entrar el virus allí va a ser un desastre, ¿no? Y eso lo hemos conversado con ellos. El tema, naturalmente, de la COVID es una preocupación, ¿no? Ayer, por ejemplo, un grupo de muy buenos amigos que participan a través de una comunidad WhatsApp, ¿no? Tocando este tema se planteaban algunos interrogantes. Yo se lo voy a trasladar porque interesantes los puntos que ellos planteaban dentro de esta conversación, ¿no? Muy alturada, muy de mucho rigor. Decían, ¿es cierto, ministro, que la tercera dosis no tiene efectos inmediatos como las anteriores y demora un par de semanas para que tenga una completa inmunización? ¿Esto es así para que la población esté informada? No, no, todas las Si vacunas no no, tienen un efecto inmediato, ¿ya? ninguna vacuna. No es que ¿Ya? uno se la aplica y al ¿Ya? día siguiente ya tiene la inmunidad, ¿Ya? ¿no? Hay un ¿Ya? lapso de 10, 14 días donde la vacuna empieza a generar, digamos, un nivel de defensas en la persona para enfrentar el COVID. Esto pasa con todas las vacunas. Lo que sí es verdad es que en el caso de las dosis de refuerzo, hay diferentes, digamos, reacciones inmunológicas de acuerdo al tipo de vacuna ¿Ya? para evitar los contagios. No tanto para proteger si se agrava la persona, porque en general todas las vacunas hasta ahora están actuando evitando que se agrave la persona en buena medida, salvo que tenga pues una comorbilidad muy importante, que eso es imprevisible muchas veces, ¿no? Pero después para evitar el contagio, sí hay algunas vacunas que han mostrado más eficiencia que otras. Justamente, para no hacer nombres, digamos, pero en el Perú estamos usando de las que más eficaces son, las que más protegen, digamos, en una tercera dosis, en el sentido de que elevan más la capacidad de defensas para evitar adquirir de nuevo el COVID, ¿no? De hecho, estas vacunas se elevan a un 75%, porque antes, si no se le aplica la tercera dosis, estamos en un 30-35%. Con la dosis de refuerzo subiríamos a un 70-75% de protección frente a la posibilidad de volvernos a contagiar, lo cual deja un margen importante. Por eso es que señalamos que si bien la vacuna es el pilar de la protección, tenemos que mantener pues los cuidados respectivos de doble mascarilla, de aislamiento social, evitar las aglomeraciones, que es lo que tratamos de señalar permanentemente para estas fiestas, porque la experiencia del año pasado fue realmente una catástrofe. Luego de las fiestas tuvimos 14 días después la segunda ola con 90.000 muertos en el país. Ministro, hoy la comunidad científica, la comunidad médica ya comienza a hablar de una cuarta dosis, ¿no? A este paso, ministro, ¿no? En febrero se podría comenzar en el Perú con la aplicación de una cuarta dosis. ¿Esto se está evaluando? Sí, claro que se está evaluando. Ahora, en este tema, como pasa mucho con toda la evolución del COVID, es un tema que está permanentemente en estudio, ¿no? No descartamos, primero el COVID, en esta variante Omicron, claro, por el volumen de contagios, la experiencia que vemos en otros países, nos genera un porcentaje de gente que se agrava y fallece. Entonces, por eso tenemos que parar el Omicron. Pero el Omicron digamos, no tiene mayor grado de letalidad que las variantes que teníamos antes en el país, o que tenemos todavía en el país, ¿no? Entonces, esto nos hace abrigar la esperanza de que si logramos vacunaciones, no solo en el Perú, sino en el mundo, masivas, podemos empezar a bloquear estas mutaciones que presentan este virus, y mutaciones que son francamente desfavorables para la protección del ser humano. Pero más allá de que ojalá que esto suceda, que pierda fuerza el COVID, de que la población mundial esté cada vez más protegida y resistente frente a este virus, que es la historia, por otra parte, de las virosis en la humanidad, pues mientras tanto debemos protegernos. No se descarta, por tanto, en nuestro país una cuarta dosis si así lo consideramos necesario. Pero además en nuestro país ya hemos hecho la previsión de esta cuarta dosis, es decir, ya tenemos comprometidas la cantidad de vacunas necesarias para proteger al pueblo peruano. Esto es algo que no se difunde mucho, pero vamos a ser de los primeros países que va a poner, primero que estamos poniendo a los 3 meses ya el refuerzo de esta tercera dosis. En América Latina no hay muchos países que lo hagan, igual en Europa,
y la posibilidad de una cuarta dosis. También tenemos ya las vacunas comprometidas, 55 millones de vacunas para esta contingencia, ¿no? Ello significa que se garantiza el suministro de vacunas a pesar de los plazos cortos en una probable cuarta vacunación o vacunaciones consecutivas, si es que así lo exigen los estudios de la comunidad científica mundial. Sí, por supuesto, ya tenemos comprometido para los 3 trimestres del año la suficiente cantidad de vacunas. Tenemos ya comprometidas las vacunas que van a venir obviamente con un calendario, como vienen siempre, para los niños de 5 a 11 años, a partir del mes de enero, que vamos a iniciar la vacunación. Esperemos en marzo tener vacunados a la mayoría de los niños para que puedan regresar a clases y, de ser necesario, iniciar otro refuerzo más para las personas más vulnerables, para los de primera línea. Eso lo iremos evaluando desde el punto de vista epidemiológico, pero tenemos la capacidad de respuesta en este momento, que es lo más importante. Tenemos asegurado la vacuna, que era lo que nos costaba tanto resolver. Ya hicimos la previsión, ya hicimos los acuerdos para que las vacunas, además las vacunas que en este momento aparecen como más potentes, ¿no? Frente a estas variantes COVID, son las que hemos asegurado para el Perú. Y siempre serán gratuitas las vacunas, a pesar de las exigencias que se puedan presentar. No, este es un principio para el gobierno peruano, el gobierno del profesor Castillo, y esto lo hemos conversado. La idea, además, es que la salud sea gratuita, y no es gratuito en nuestro país, pero la idea es empezar por el primer nivel de atención, con la gratuidad total del primer nivel de atención, e ir subiendo para que la gente, más allá de bolsillo, tenga una atención gratuita y de calidad. Y las vacunas, por supuesto que sí, tienen que ser gratuitas, ¿no? De hecho, nosotros hemos suscrito el acuerdo de la Organización Panamericana de la Salud y de otros organismos internacionales, de declarar a la vacuna como un bien social que no puede estar sujeto al mercado, y que las patentes deberían de verdad entregarse a todos los países, y dejar de ser las vacunas el gran negociado de unas cuantas empresas que se han vuelto no multimillonarias, recontra multimillonarias con el sufrimiento de la gente. Todavía tenemos países que están relegados, Haití, varios países del África, que no llegan ni al 15, al 20% de su población vacunada. Esa es una cosa absolutamente inhumano e inaceptable como sociedad. Ministro, y en cuanto al número de pruebas moleculares o antígenas, ¿cómo estamos en estos momentos, no? ¿Hay un mayor número de pruebas moleculares que se están haciendo a diario? ¿Cuál es el porcentaje que se está manejando en el momento? Sí, sin ninguna duda. Nosotros estábamos en alrededor de 4.000 pruebas moleculares diarias en el país. Ahora estamos arriba de las 12.000 pruebas moleculares, ¿no? Sí se ha incrementado sustancialmente el número de pruebas, no todas las que quisiéramos, si quisiéramos muchísimas más, por supuesto, que se realizaran. Tenemos además funcionando más laboratorios que los que teníamos. Tenemos en el norte del país, en Piura Tumbes, un laboratorio para secuenciamiento de pruebas móviles, ¿no? Sí se ha incrementado, no lo que quisiéramos, pero sí esto, además que las pruebas moleculares en el Estado son absolutamente gratuitas. Y esto que le quede claro a la población: el Estado no puede cobrar un centavo por estas pruebas moleculares, están debidamente financiadas. Hemos adquirido además más de 2 millones de pruebas moleculares para que no haya problema con el stock de las pruebas moleculares. Ministro, usted tocaba hace unos instantes el énfasis que se va a poner en el tema del primer nivel de atención, ¿no? Mi pregunta siguiente va ligada ya al tema de la salud integral, ¿no? ¿Cómo se está trabajando, cómo se está desarrollando, ¿no?, la atención en otras enfermedades, ¿no? Hemos puesto mucha atención a la COVID, era natural, ¿no? Pero en cuanto al tratamiento de otras enfermedades, ¿de qué manera se está actuando y cómo está su sector perfilando ello? Sí, hay dos, tres cosas. La primera, cuando ingresamos teníamos dos grandes problemas: el embalsamiento que teníamos de enfermedades no COVID, que se iba incrementando, es decir, todas las enfermedades que no tienen que ver con el COVID, ¿no? Operaciones, enfermedades crónicas. Y después la gran emergencia del COVID, que no sabíamos si teníamos la suficiente cantidad de vacunas, no sabíamos si venía la tercera ola, no sabíamos si teníamos el oxígeno necesario, las camas.
y en medio de un tremendo temor social por todo esto. Nosotros dijimos, hay que parar el COVID, hay que parar la pandemia, necesitamos crear un estado en el país de mayor tranquilidad para que se pueda reactivar la economía y además para que no nos agarre pues una tercera ola absolutamente desprevenido. Entonces, es cierto que en estos 4 meses y medio, ya 5 meses que vamos a cumplir en el gobierno, dijimos, vamos a meternos con todo en garantizar que la población peruana esté protegida. Paralelamente a esto, dijimos, si vamos a diseñar una estrategia para parar el COVID, tenemos que diseñar una estrategia de cara a la sociedad. Hay que sacar el Ministerio de Salud, acercarlo a la comunidad. Por eso es que nos planteamos la apertura de los establecimientos de primer nivel. Ahora están aperturados más de 2.400 establecimientos de primer nivel en todo el país. Y empezamos el proceso de retorno de los trabajadores del sector de salud a los establecimientos, que esto ya se inició hace ya unas semanas, con buenos resultados. Estamos incrementando la cantidad de médicos, que paradójicamente la mayoría son especialistas, retorno a los establecimientos. Hemos tenido varias reuniones, en el caso de Lima hemos tenido 2 reuniones con los directores de los institutos nacionales de salud y de los hospitales, para terminar de diseñar el plan de abordaje de los pacientes no COVID, ¿no? Donde tenemos un embalsamiento de operaciones muy grandes y también de tratamiento de enfermedades crónicas. Imagínese usted que nos hemos encontrado con una gran cantidad de pacientes que hemos descubierto que tienen otras enfermedades justamente cuando son hospitalizados por COVID o están en cuidados intensivos, que creían que son sanos, que son gente de 30, 40 años, pero que allí nos enteramos que tienen enfermedades inmunológicas, que tienen enfermedades alérgicas graves y metabólicas, diabetes entre ellas. Entonces, este tema es un tema de abordaje importante, ¿no? Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, del hospital de ATE, que tiene que funcionar en los próximos días, que es un hospital nuevo que se cerró solo para pacientes COVID. Y dejaron a ATE sin un hospital enorme para tratar otro tipo de enfermedades. Se seguía funcionando en un hospital que la verdad está en ruinas, ¿no? Sin embargo, bueno, tuvimos una conversación con todos los trabajadores, y ahora, y el hospital de ATE, que funcionaba al 30%, ahora va a funcionar al 100%. Hay un área para pacientes COVID y un área para pacientes no COVID, porque no pueden ser postergados estos pacientes. En inmunizaciones, que es otro gran problema, el descenso en inmunizaciones en estos meses, sobre todo en la primera y segunda ola, ha sido tremendo, ¿no? Hemos bajado 30, 40% la cantidad de inmunizaciones que teníamos en el país, que eran buenas. Estamos recuperando, porque además la gente que sale a vacunar contra el COVID tiene la obligación de salir a vacunar contra las otras vacunas del calendario regular, ¿no? Sarampión, papera, rubiola, pentavalente, en fin, todas estas vacunas están siendo aplicadas también en los lugares donde se aplican las vacunas contra el COVID, ¿no? Entonces, sí, hay una preocupación y esto va en el marco de la necesidad de una reforma del sector salud. Normalmente entendemos la atención primaria de salud como establecimientos, centros y postas de salud mejor equipados, pero esa es una parte. Lo más importante es tener equipos comunitarios que salgan a la comunidad, que las organicen y que hagan una labor preventivo y promocional allí, en el domicilio de las personas, coordinando con los promotores, y que allí detecten las enfermedades más frecuentes, como puede ser una enfermedad metabólica. Es muy sencillo dosar cuánto tienes de glucosa, no es complicado tomar la presión, hacer un control del niño sano, hacer una rápida evaluación de la gestante, de tal manera que recién nosotros a partir de allí enviemos a los establecimientos, centros y postas de salud las personas que necesitan algún tipo de cuidado más especial. Esta labor preventiva, este nuevo diseño de trabajo, que lo hemos mencionado muchas veces en el Ministerio, pero no lo hemos aplicado, es fundamental para poder recuperar la salud del pueblo peruano, ¿no? Un trabajo preventivo, pero yendo a la comunidad, trabajando con la comunidad, rescatando los miles de promotores que antes teníamos y que habíamos perdido en los últimos años. Ministro, permítame formularle una última pregunta que ya está más en el plano del contexto político, siempre atendiendo
a su gentileza que usted tiene con la prensa, ¿no? Ayer Vladimir Cerrón ha emitido un documento hecho público, ¿no? Donde le reclama al presidente Castillo, ¿no? Que deje de lado a sus familiares, al sindicato y sus amigos los chotanos, ¿no? En su círculo de confianza. Pero también dice, ¿no? Demanda dejar de lado al Frente Amplio, a Nuevo Perú, porque no aportan ni un voto en el Congreso y su gente solo quiere vivir del Estado, ¿no? ¿Tiene alguna opinión usted sobre este particular? Cerrón siempre, de otra manera, ingresa a la vida política en algunos momentos, ¿no? En momentos incluso en que el presidente tiene que designar a un nuevo ministro de Educación, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir desde una posición independiente, porque la verdad no estoy afiliado ahora ni al Frente Amplio ni Así al es. Nuevo Perú, pero yo creo que hay una preocupación de no perder el rumbo, en primer lugar, por parte del presidente Castillo, que me parece que es una preocupación lógica, ¿no? En mi opinión, necesitamos afirmar con más claridad hacia dónde queremos ir como país, pero lo que yo creo y no comparto es que para esto se necesita evaluar bien con quiénes vamos a transitar este camino de cambios en el país y buscando los niveles de mayor acuerdo posible, ¿no? Si empezamos a descalificar a todos, pues nos quedamos solos y lo que va a pasar es que el presidente se va a quedar más aislado que nunca. Entonces hay que saber evaluar bien la política de alianzas, saber convocar de manera adecuada, sin que esto signifique renunciar a los principios, ¿no? Y creo que allí es donde no tenemos en claro cómo acumular, cómo ser un gobierno realmente de consenso, fuerte, por lo menos de consenso entre la gente que aspiramos a un cambio serio, a un cambio democrático, a un cambio profundo de las estructuras de este país. Pero si empezamos a descalificar a todo el mundo, pues entonces va a ser muy difícil tener la fuerza para poder hacerlo, ¿no? Por otra parte, la amplitud de convocatoria también te asegura un nivel de transparencia, ¿no? Porque pone sobre la mesa qué es lo que tienes que hacer. Ministro Hernando Ceballos, como siempre, muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Y antes desearle un feliz año, ¿no? Que las cosas mejoren en nuestro país para el 2022. Muy agradecido como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, muy amables a ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.